A casi todos nos dio COVID, ¿cierto? Creo que casi a todos. Pero mire, unos estamos acá y otros se fueron al más allá. Y los que se fueron al más allá tenían una condición existente. Pero también se fueron personas que eran completamente sanas, jóvenes, deportistas. Entonces, ¿cuál fue la explicación? De que cuando se produjo estos cuadros inflamatorios, ¿cierto? Algunos se inflamaron más que otros. Y es lo mismo que sucede en el problema del dental. Cuando hay la absorción ósea, ¿no? Pérdida ósea, algunos pacientes, ¿cierto?, responden mucho más a esa inflamación que se da inicialmente y que la absorción se da con mayor fuerza. ¿Vamos? Entonces, hay una condición, ¿sí? Hay factores, como puede ser diabético, puede ser que el paciente no se cepille los dientes, no tenga higiene, puede ser que tenga alguna limitación física y razón por la cual tampoco se cepilla los dientes, etc. Entonces, en las pérdidas óseas, ¿no?, es algo que ustedes tienen que tomar con mucho cuidado para poder analizar cuál es el origen. Y si ustedes logran analizar cuál es el origen, pues su tratamiento prácticamente va a ser el adecuado. Pero si no logramos identificar, puede ser que nuestro tratamiento no funcione, ¿cierto? Miren, en la lesión endodóntica, periodontal primaria, tengo bolsa periodontal, pero cuando hago la fisioterapia, miren, ¿hacia dónde va? Hacia el lápiz, ¿no? Justo donde se encuentra el coral. Entonces, muchas de las lesiones combinadas tienen esta característica que nos lleva a la lesión, ¿no?, para saber cuál es. Tenemos la lesión periodontal primaria con afectación endodóntica secundaria, ¿cierto? Durante el desarrollo de la lesión periodontal nacional, dicen conductos laterales y accesorios, puede hacer esfuerzos en la cavidad. Básicamente es eso, ¿no? Por la anatomía de los conductos laterales. Lesión periodontal primaria con afectación endodóntica secundaria, ¿cierto? Miren, aquí hay una pérdida ósea, hay una lesión articular, y todos pensaríamos que acá hacia el origen, ¿no?, o hacia el origen acá. Pero miren, después del endodoncia, ¿qué tenía? ¿Qué conducto será? Conducto lateral, ¿no es cierto? Y miren, a través de este conducto, prácticamente el diente estaba expuesto a la cavidad, ¿no? Todas las arterias comenzaron a invadir y posteriormente comenzaron el diente, ¿no? Y se formó una lesión. Lesión combinada o verdadera. Básicamente estas son casi todas las, esta lesión combinada es prácticamente todo lo que involucra a este tipo de lesión, ¿no? Por supuesto. En una lesión combinada verdadera, ¿cierto?, vamos a tener característica de la necrosis, ¿cierto? Cuando se nos pregunta cuál es el signo característico de la necrosis, cambio de coloración, ¿cierto? Puede ser rojo, marrón, azul. Luego, vamos a tener que, si tú tomas una radiografía, hay una pérdida ósea importante, ¿cierto? Y esta pieza dentaria tendrá hasta movilidad en el sitio. Por eso es importante saber los grados de movilidad. Porque, gracias a esos grados de movilidad, yo voy a poder determinar si mi pronóstico va a ser favorable, ¿sí o no? Entonces, tú le explicarás a tu paciente que tenemos que hablar de la movilidad grado 3 y razón por la cual el pronóstico es desfavorable, ¿cierto? Por esto. Ahora, ¿qué sucedería, ¿cierto?, si de repente tiene grado 2? El grado 2 puede que sí, o puede que no. Pero recordemos, cuando yo hago tratamientos endodónticos, ¿cierto?, ¿qué va a suceder con el diente? El diente comienza un proceso de fijación mayor. O sea, si tenía movilidad grado 2, como dijimos, compañero, ¿no?, poquito más que grado 1, cuando tú haces el tratamiento de endodoncia, ese grado 2 va a disminuir, va a fijar el diente. ¿Y por qué creen que se fija el diente? ¿Qué pasa el diente con endodoncia? ¿Qué pasa con el ligamento periodontal? Doctora, ¿qué pasa con el ligamento periodontal? Tu paciente te dice, doctora, me he hecho la endodoncia, ¿no?, y
Me han dicho que el ligamento periodontal está ahí presente. ¿Qué pasa con ese tejido? ¿Cómo? No hay separación, mucha separación, o sea, entendiendo, este es el diente, este es el hueso, este espacio del ligamento se reduce. ¿Sí? ¿Pasa eso? ¿O se pierde el ligamento periodontal y el diente se anquilosa? ¿Se anquilosa? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿quién dice que se anquilosa? Levanta la mano. 2, 3, 4, 5. Mire, es algo muy interesante, ¿no? Porque hace muchos años atrás lo que se creía era que le hacías la endodoncia a un diente y a través del tiempo el diente se anquilosaba al hueso. Y esto radicaba en que cada vez que tú hacías una extracción de un diente con endodoncia, el diente se rompe. ¿Y por qué sucede esto? Porque el diente está anquilosado. Eso es lo que se creía hace muchos años atrás. Hoy en día, en 2026, alguien se le ocurrió extraer dientes, no se le ocurrió, por X motivo, dientes de hace 10, 15, 20 años atrás que le hicieron extrajeron el diente con un pedazo, o sea, no solamente el diente, sino con hueso alrededor, e hicieron cortes histológicos para ver qué sucedía con el ligamento. Y lo único que encontraron es que sí existe todavía el ligamento periodontal, pero como dijo su compañera, ese espacio del ligamento periodontal, le voy a dar un número X10, que ha sido inicialmente el día que se hizo la endodoncia, en el tiempo ya no es 10, se convierte en 8, se convierte en 6, se convierte en 5. Pero al final, después de 30 años que estudiaron un diente en los cortes histológicos, encontraron que sí todavía se mantiene. Entonces, la conclusión fue, el ligamento periodontal después de un tratamiento de endodoncia no se pierde. Lo único que sucede es que se fibrosa. Entonces, si el ligamento periodontal son como las liguitas, ¿no? Se estira a través del tiempo y después de una endodoncia ya no tienen esa flexibilidad. ¿No es cierto? Entonces, cuando el ligamento periodontal se vuelve fibroso y rígido, cuando tú haces una extracción, es que el diente no lo puede pasar. Se hace mucho más, pero nunca llega a anquilosarse, salvo que el paciente presente algún problema de bruxismo, que el paciente presente algún problema de traumatismo, etc. O sea, un factor externo. Pero si el diente está tal cual, pasarán 50 años, el ligamento periodontal todavía no existirá. Ya no en el mismo espesor, ya no en el diámetro si quiere, pero siempre va a estar presente. ¿Estamos? Entonces, el diente no se anquilosa, un diente tratado biológicamente. Y en estas lesiones biológicas de la periodontal, ¿cierto? Y el diente, pues, este poste, es un superposte que se fracturó. Entonces, las lesiones combinadas, o sea, en resumen de todo lo que vemos, las lesiones combinadas verdaderas, tanto en los lumbares, odontológicos como periodontales, van a tener un manejo clínico multidisciplinario, o sea, desde el punto de vista de la endodoncia y desde el punto de vista de la periodoncia. ¿Y quién va a hacer ese manejo? Ustedes, ¿cierto? Entonces ya saben los parámetros, cómo es que lo van a hacer, ¿no? Y podemos hablar de un diagnóstico diferencial, donde las enfermedades de origen endodónico tienen ausencia de susceptibilidad, o sea, no es un paciente que tenga un problema, o sea, que sea susceptible a la enfermedad periodontal, como por ejemplo un paciente diabético. La respuesta negativa a las pruebas de sensibilidad, ¿no? El sondaje, ya saben, ¿no? Los límites, ¿cierto? Es el número 4 de la movilidad. Y las enfermedades de origen periodontal, lo mismo, ¿no? Que el paciente tenga susceptibilidad a la enfermedad periodontal, ¿cierto? Hay pacientes de 18 a 22 años, si no recuerdo, que tienen cierta susceptibilidad a la enfermedad. Hace muchos años, acá en la especialidad vimos un paciente de 20 años que tenía movilidad rápida en todos los dientes. Y ese paciente nunca se le hizo tratamiento de ortodoncia, era completamente sano, deportista,
una lectura de marcadores periodontales, él en escala de 1 a 10, él tenía como 2. O sea, era súper susceptible a una enfermedad mental. Pasó por la cual de 20, 22 años, tenía que vivir. Entonces, a ese paciente, con ese grado de movilidad, no había forma de hacerle endodoncia a todos los dientes y fijarlo. Y por primera vez vi la necesidad, así en el día que le sacamos todos los dientes de arriba, o sea, más o menos alrededor de tenía como 14 dientes, 15 dientes, una tercera hora. Y los dientes salían, primero, y colocamos en la posibilidad 4 implantes para poder hacer una cosa de tiene 22 años, no 20 años, porque ese paciente tenía una sensibilidad aumentada a la medicación. Respuesta positiva a las pruebas de sensibilidad, o sea, hay que buscar siempre, es importante que tengamos nuestro endostrozo, nuestro vaso renal, la calidad de la. Y en lo que respecta al sondaje, forma típica de tono, anticoagular y osmotematical, cierto, enfermedad periodontal. En la lesión combinada, ¿no es cierto? Hay igual la susceptibilidad de la enfermedad periodontal, respuesta negativa a la sensibilidad y el sondaje es una bolsa periodontal clásica también en forma de cono, ¿no? Es posible que la bolsa periodontal descienda en forma de cono y se asocie a una fístula, es posible también. Y la bolsa periodontal a no se confunda con presencia secundaria de una enfermedad endodónica y no. Les mencionaba que en este tipo de lesiones, ¿no? Saber quién fue primero, a veces simplemente no se puede diagnosticar, pero ya cuando tenemos una lesión combinada hay que hacer un manejo multidisciplinario, ¿no? Y esta es otra clasificación que donde el tratamiento de la lesión endodóntica primaria, hemos visto, ¿no? Es tratamiento de módulos con controles durante los 6 meses para ver la reparación ósea. Recordemos que cuando hicimos tratamientos de endodoncia, revisamos los tratamientos de endodoncia, tienen 3 revisiones, o sea, 3 controles. El primer control siempre es al primer mes, ¿cierto? El segundo control será al tercer mes. Y el último control aproximadamente al sexto mes. Al primer mes, ¿debe algún cambio radiográfico? No, ¿cierto? Solamente es clínico, ¿no? De perfusión, de sensibilidad. Al tercer mes, ¿podré observar algún cambio radiográfico? Sí, ¿cierto? Se puede observar de repente una formación de un hueso incipiente, pero al sexto mes, de todas maneras, se encuentra un cambio. ¿Y qué pasa si al sexto mes radiográficamente no encuentro ningún cambio? Se sigue manteniendo, pero el paciente está asintomático, le hago perfusión y no le duele, la pieza está en función. ¿Qué podría sospechar? ¿De que no haya reparación? No, ¿cierto? Si está asintomático, posiblemente se ha formado una cicatriz. Y la cicatriz ósea muchas veces se confunde con una, después del tratamiento de endodoncia, se confunde con una lesión. El paciente vuelve después de 3 años que le hicieron endodoncia y tú ves la lesión, o sea, esa imagen. No, hay que hacer retratamiento. Entonces, una forma de saber que si es si el diente está en función, bueno, una tomografía. La tomografía también se puede hacer. Pero la otra forma clínica es el profesional. Cuando pasan por unos 10 años y dicen endodoncia y alguien necesita una rehabilitación y lo mandan a la endodoncia y dicen, no hay que hacer el tratamiento, pero son 10 años que están aquí, ¿cierto? Entonces, una forma es haces un provisional y evalúas. Cuando entra en función el provisional, durante los primeros 15 días, si necesita un retratamiento, va a reaccionar el paciente. Va a comenzar con molestias, va a comenzar con dolor, ahí a ver retratamiento. Pero ¿qué pasa si a 15 días llega a 10 años? Pasan los 15 días, que muerde, hace de todo el paciente y no le molesta.
el nivel de inserción, sangrado, supuración, test de sensibilidad de perfusión. Entonces, esto, ¿verdad? Es mucho más específico. Pero no necesitan mucho de propósito. Que al final, pues, no, alguien le dirá, doctor, tiene razón todo lo que dice, pero al final, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento endodóntico y el tratamiento ¿cierto? Entonces, llega la suturar, ¿no? Hay un tratamiento gingival, de la inserción, etcétera, etcétera, ¿no? Y dijimos, cuando se ubica casi en el tercio cervical, muchas veces el origen es ¿sí? Y lo que habíamos visto en su momento, ¿cierto? Y ustedes hacen su periodontología. ¿Sí hacen periodontología, cierto? ¿O no hacen periodontología? Ahora, como en la clínica se entiende, ¿cierto? Periodontología. Hacen su sondaje, grafican su periodontograma, ¿cierto? Y miren qué interesante. Cuando colocamos conos para la radiografía, miren, un cono va al ligamento periodontal y el otro cono va a la dirección vaginal. ¿Qué me dice que esta lesión? ¿Cierto? Es una lesión combinada, ciertamente, pero el origen dónde se da muy difícil de entender, ¿no? Puede ser que se haya originado acá, puede ser que se haya originado. Pero por los antecedentes del paciente, nos dijo que había tenido un traumatismo, ¿no? Había sido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un trabajo para hacer un raspaje, analizado radicular, ¿no? Tratamiento de endodoncia también, ¿sí? Se puede hacer raspaje, ¿cierto? Primero hacer su tratamiento de endodoncia y posteriormente, de forma inmediata, hacer su colgajo, raspaje y regresar, ¿no? ¿Y qué sucede posteriormente? Por eso es importante la reevaluación para saber si ha funcionado el tratamiento. Mire la reparación. Observen esta imagen. ¿Cómo está? Estas imágenes. Y posteriormente, ¿cómo es que se está reparando los tejidos? ¿Ven? El diente está, ya no tiene movilidad, hecho mejor, ¿no? Y 6 meses después de haber hecho toda la parte periodontal y la parte endodóntica, pero todavía hay pérdida ósea, ¿no? La pérdida ósea no se va a recuperar, obviamente, ¿no? Pero el paciente, el problema periodontal ciertamente ha sido efectivo el tratamiento, pero siempre ese paciente va a ser susceptible también por estas recesiones. Entonces, para terminar, veamos este video. Necesito que hay pérdida ósea, obviamente tiene un problema periodontal, y sondaje, jóvenes, se olviden sondaje, tener que abrir la zona, para que grafiquen su ficha periodontal, vamos a hacer un sondaje, se va hasta chinche, ¿no es cierto? Ya la tenemos en forma corporativa. Recordemos siempre los problemas periodontales en lo posible mantener la papila. No hay que desprender toda la papila, porque la papila es la primera línea de defensa para la bolsa. Si yo retengo las papilas, voy a garantizar de que, de alguna manera, la enfermedad periodontal es más en la práctica. Entonces, vamos haciendo su trabajo. Para eso tiene que tener reglas adecuadas, ¿cierto? Las ultra las mejores son de la marca Profil, la PG24, la Pichat, ¿cierto? Y aquí encontramos el giro de la relación ocular. Aquí sí es necesario que regrese siempre de forma completa. Vamos limpiando todo ese tejido, vamos eliminando todo ese tejido de la relación para poder fomentar una nueva inserción epitelial.
Es costoso, pero es muy efectivo, porque favorece ese condicionamiento del equilibrio cognitivo, ¿no? Y aquí hicimos una estructura colchonero horizontal modificada, ¿no? Y ahí hacemos y aumentamos el cielo. Ahí está la parte de cómo se estructura, ahí está el nudo, usamos hilos 5-0 de referencia a este punto muy delgado, una hoja de fina, y miren, entonces, para este caso, se hizo la parte periodontal solamente, porque la parte endodóntica todavía pendiente respondía a los test de sensibilidad. Entonces, pero aquí no queda. Posteriormente, cuando se retiren los puntos, a una semana, 10 días, hay que hacer la evaluación otra vez, una reevaluación del diente como tal. Porque si el diente ya no responde a los cambios técnicos, definitivamente se está tratando de eso. Siempre vamos a la parte de aunque lo que sí está bien. Porque, quieras o no, el doctor Sixto, antes de hacer periodoncia, él hacía endodoncia. Él era endodoncista, o sea, que le gustaba. Y después se convirtió en el doctor tiene muchos casos muy interesantes. En la clínica cuando lo vean también preguntan. Muy bien, preguntas. ¿Alguien me está preguntando? ¿Preguntas? Mira, ¿cuántas tareas tienen? 3, ¿no es cierto? ¿La primera cuál es? ¿No te acuerdas la primera tarea? Grosor del ligamento periodontal. ¿La segunda tarea? El cemento radicular. ¿Cuál? Cemento radicular, el espesor. El espesor del cemento radicular. ¿Y la tercera? Movilidad. Fuerte, doctora. Movilidad. Grados de movilidad, ¿no es cierto? ¿De cuánto a cuánto es? ¿No? Entonces, un poquito más y no. Hay un parámetro